El pasado 14 de abril fue estrenada la película Nefarious, un thriller psicológico calificado dentro de la categoría de suspenso y horror, aunque realmente no llegaba a los excesos y clichés característicos de ese último tipo de cine. Si bien es cierto que esta no tuvo la promoción que más tarde se le daría a Sound of Freedom, ni tampoco la cantidad de salas disponibles. Por ejemplo, Nefarious solo se presentó en 933, mientras que Sound of Freedom lo hizo en 2.600 salas, recaudando en total unos $5.381.442 tras su estreno. Y aunque no fue un éxito en términos de taquilla, el trabajo de calidad fue tal que uno de sus protagonistas, Sean Patrick Flanery, hizo un trabajo digno del Oscar. Unfortunately for Edward, he has broken one of our rules. What are you doing? Inmediatamente no se hicieron esperar los comentarios de los apologistas, tanto protestantes como católicos. Pacheco, por ejemplo, entendía que esta película nos mostraba la parte siniestra del intelecto de Satanás, mientras Jonathan Ramos entendía que la película fallaba en mostrar las implicaciones ontológicas de la posesión. La posesión es físicamente interna, metafísicamente extrínseca. Él invade el cuerpo de la persona, pero no a la persona, de tal suerte que no puede afectar ni la voluntad ni el entendimiento del poseído, ¿no? En este caso hay un error que aparece en la película que después vamos a corregir. En el caso de los apologistas católicos, tanto Dante como Hugo reconocieron era un trabajo conjunto de católicos y protestantes. Es una película cristiana en el sentido de que han colaborado católicos, evangélicos en la creación de la película. Si bien Ravasi por un lado, cuando se rompió a partir de Lutero la unión con la Iglesia Católica, y Hugo por el otro, y esa es una de las razones por las que aquí hacemos apologética y atacamos el protestantismo. No dejaron de aprovechar la oportunidad para atacar al protestantismo. Sepan que un hermano protestante nos está mirando, tienen una Biblia mutilada. Mutilada, exacto. Cosa que muestra obviamente cierto garroterismo malsano, y más cuando a Ravasi le hacen una pregunta. Estos católicos por el derecho a decidir me decían, es que incluso en la Biblia Dios provoca aborto, ¿no? Y está permitido. Y yo, a ver, ¿cómo está eso? Que se llama la ley de los celos. El pasaje dice que se te pudra el muslo y se malogre, me parece que dice el producto o algo por el estilo, que se interpreta como que tenga un aborto. Y como no sabes responderla, se va por el lado fácil, atacar al protestante. Lo que sucede es que nosotros no somos católicos, no somos protestantes. ¿Sí? Por supuesto que ante dicha situación nos animamos a escribir este comentario, haciendo una encuesta que venía acompañada de otro. Por supuesto, el objetivo era demostrar la incoherencia del garrotero que no duda en atacar al protestante mientras alaba una película producida por una compañía protestante, con guión protestante. Es una película evangélica. Está dirigida por dos escritores evangélicos. Ante tal declaración, el señor Delgado decidió contraatacar y dijo lo siguiente. Estos apologistas protestantes es como si vivieran en una burbuja, viven en un mundo un poco extraño. Tales palabras fueron acompañadas por una lluvia de comentarios despectivos que justamente decidimos pasar por alto hasta que los buenos deseos de muchos nos motivaron a responder después de haberme tomado el tiempo para ver 2 veces la peli y leerme el libro que le sirvió de inspiración. Gracias, Johnny Caimares. Ay, sí, tú le debes muchísimo a él. Claro, en este caso, y considerando lo anterior, tendríamos que preguntarnos, ¿es Nefarious una película católica que sirve como crítica del protestantismo? ¿O es Nefarious una película protestante que intenta hacer una crítica del progresismo? Más aún, ¿es su objetivo darnos una clase de demonología o solo servir como una crítica del mundo de hoy? ¿Son sus guionistas católicos o toda la fuerza del guión depende de un libro? ¿Ese libro lo escribió un protestante o un católico? ¿Y cuáles fueron sus influencias? ¿Debemos coincidir con Dante y el primer Hugo, que fue una colaboración? Es una película cristiana en el sentido de que han colaborado católicos, evangélicos. Si deseas saber las respuestas, quédese con nosotros. Produ, ponme la intro.
¿Qué intro? El presupuesto no da todavía para eso. Pues pon un logo o algo. Oye, patrón, ¿tú escuchaste la última cumbia que tiró Pacheco? Sí, la del changarrito. Ay, sí. Qué vaina, que está chula. Tienen agua bendita, su Biblia está truqueada. Ese tipo está pasado. Me tiene contagiada cantándola en los baños. Pero no se cae, no se cae. Lo sostiene el Espíritu Santo. Ay, que no se cae, porque lo sostiene el Espíritu Santo. Producción, por favor. No quiero aguarte la fiesta, pero estamos al aire y debemos continuar. Concho, tú me quitas la inspiración. Déjame cantar. Dirás ladrar. Bueno, pero continuemos, por favor. Antes de proseguir con este análisis, quiero llamar la atención a un patrón que vemos en el mundo del garroterismo católico. Me refiero al intento de invisibilizar el trabajo y labor protestante con el fin de los captos monopolizar el crédito. Se dio, por ejemplo, en la Reacción de Kansas de 1968, cuando se eliminó cualquier referencia al apoyo de profesores protestantes en el programa académico que provocó el despertar de la universidad en Kansas, en cooperación con los trabajos de católicos como John Senior y Dennis Quinn. Se ha intentado hacerlo con el tema de la batalla cultural y la lucha pro vida, teniendo a personas como Hugo diciendo: El movimiento pro vida en Estados Unidos es 90% católico. Y obviamente también acá. De ahí que ante tal patrón es necesario que despejemos las dudas. ¿No crees, producción? Producción. ¡Producción! Ey, muchacho, ¿qué fue? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Adiós, ¿qué tú crees? Pero no se cae, no se cae. Pues lo sostiene el Espíritu Santo. Oye, tienes que hablar con Pacheco para que le baje 2. Ese tema es demasiado contagioso, no me lo puedo sacar de la cabeza. Yo le dije a él que te iba a gustar, pero concéntrate porque este video tiene una información muy interesante. Entonces, ¿prestaron atención al patrón? Ténganlo presente porque lo mismo descubriremos en cuanto a Nefarius. Dicho esto, hablemos de la película. La trama en sí es muy sencilla. Un asesino serial condenado a muerte debe ser evaluado psicológicamente para determinar si es apto o no para la pena capital. El sujeto reclama estar poseído por una entidad llamada Nefarius y todo el argumento consistirá en una serie de diálogos entre el asesino y su psiquiatra, el doctor James Martin. Al final, el prisionero es ejecutado. En una escena muy perturbadora, por cierto. Sí, pero el psiquiatra ateo queda convencido de esta terrible realidad luminosa. En este punto debo aclarar algo. Ciertamente, Hugo tiene razón al destacar que los guionistas son católicos romanos muy fervientes. Ambos, Shock Conselman y Cary Solomon, se identifican como católicos muy dedicados y en ese sentido mi comentario tendría un problema. En parte. Pero es bueno destacar que estos sujetos no tienen problema en cooperar con guionistas y productores protestantes, así como con Purflix, una productora netamente evangélica. De hecho, las dos primeras partes de la saga protestante Dios no está muerto fueron escritas por ellos, al igual que On Plane, protagonizada esta última por una actriz cristiana evangélica, Ashley Blaster. De hecho, tenemos ahí el video de la entrevista que tuvo con el hijo de Billy Graham, Franklin. Pómelo, pro. Perdón, Raquel, estás haciéndome una aclaración. Sí, estoy equivocado. No, jovencita. Ese es el video de Hugo reconociendo su error al confundir la obra de María Águeda con la de Catalina de Emmerich en base a cuál de las dos fue la influencia de la Pasión de Cristo. Ponme el video correcto, por favor. I believe that God's going to honor me because he's called me to do this, but I also believe I don't have to worry about it. Ahora bien, es verdad que los guionistas de Nefarius son católicos y que buscan asesoría en un sacerdote como Desri Merilno. No obstante, la producción no solo estuvo a cargo de ellos dos, sino que se hizo con la compañía Believer Entertainment y la distribuidora fue una compañía protestante conocida como Soli Deo Gloria. Esto es curioso porque justamente confirma parte de lo que indiqué en mi comentario. Así que, en palabras del profesor Radisson, pinché el globo de todo tu argumento con un solo alfiler. Jefe, pero tú mismo te cantas y te lloras. ¿No dijiste que un sacerdote sirvió de asesor teológico? Sí, ¿y qué tiene que ver? Adiós, que el contenido entonces tendrá algunos puntos que favorezcan el pensamiento romanista. Tú misma lo dijiste. Algunos. Pero eso no implica que la película sea enteramente romanista. Además, esa falacia non sequitur no considera el hecho de que inclusive dicha asesoría tenga sus defectos. No puede ser considerada infalible como para generar una ortopraxia en el quehacer exorcístico.
tal y como pretende Hugo. Porque si a esas vamos, entonces el rito, que se basó en una investigación con la que se contó con la misma asesoría, tendría razón al decir que un cura puede ser poseído durante una sesión de liberación, lo cual haría inútiles los artilugios que tanto le gustan al señor Delgado. Pero eso no es todo. Si revisamos la planilla de la película en IMDb, encontramos a Steve Dish, un protestante como productor ejecutivo, y a Brandon Reilly, otro evangélico como productor de líneas. Y más abajo, entre los miembros del equipo general, hay 2 ministros evangélicos, Gabriel y Lorraine Marie Varela, una pareja de pastores del Four Square Church y que sirvieron como equipo de ministración y oración, lo cual vuelve a establecer el punto que destacamos al principio. Es una colaboración. Ninguno puede llevarse solo el crédito, sea Cato o Prote. Ahora, ciertamente Koselman y Solomon construyeron todo el guión. La idea de una conversación con el psiquiatra, la muerte por silla eléctrica y los detalles respecto a las 3 muertes que realizaría el psiquiatra. Sin embargo, los diálogos que constituyen lo que más gustó de la película a quienes la comentaron no proceden del guión, sino de un libro. Ajá. Claro. Y aparte de eso, el guión que, replico, construye los detalles de la película incluye una crítica al catolicismo progre, pero también al método del exorcismo. Verán, en ningún momento hay un intento de mostrar cómo debe ser liberado, tal y como vemos en películas claramente basadas en el exorcismo, como fue el caso de una reciente estrenada casi al mismo tiempo, El exorcista del Papa. Más bien parece hacer una crítica a tales excesos cuando muestran al final que James se libera no por acudir a un exorcista, sino al pedir una ayuda directa al Dios que escucha con piedad. Aquí hago una precisión. En la escena del sacerdote progre, cuando Nefarius se siente cómodo con él y le intenta dar la mano, el sacerdote huye despavorido. Esto anula el comentario de Ravasi en este punto cuando tergiversó la escena, dando a entender que ocurrió lo contrario. El demonio se niega. Yo entiendo que es por el tema de la mano consagrada, ¿no? Así como estas manos quedan consagradas en el momento del orden sagrado que te unge el obispo las manos para poder tocar la Eucaristía, entiendo que es por eso, ¿no? Típico del que opina sin saber. Pero regresemos al punto. Partimos del patrón de invisibilizar la labor protestante por parte de los catos. Luego tomamos como ejemplo la película Nefarius que, si bien fue guionizada por 2 católicos, descubrimos, primero, que estos no tienen inconveniente en trabajar para productoras evangélicas y segundo, que la producción y distribución de la película fue realizada por compañías evangélicas, teniendo como productor ejecutivo a otro y a una pareja de pastores como equipo de administración espiritual. Finalmente, observamos que lo mejor de la película, sus diálogos, proceden no del guión, sino del libro, tal y como indiqué en otro post. Así que corrijo un punto, pero el otro se mantiene. Ahora la pregunta obligada sería, ¿cuál libro? Esto nos conduce a nuestra última sección. En su contrarrespuesta, Hugo, intentando mostrar que los guionistas son católicos, descubre algo. Ponme el video, Pro. Es la lectura del día de hoy en la misa tradicional, en la misa en latín a la que yo voy los días domingos. Otra vez. Ese no es, muchacha. Ahí solo vemos a Hugo confesando que asiste orgullosamente a la misa tridentina cuando ya su papa prohibió ese acto de rebeldía. Ay, Huguito, más rebelde que Lutero. Pero ese no es el video. Yo creo que tú lo estás haciendo de maldad. Ponme que te pedí. ¿Cómo logró usted la idea? ¿Cómo consiguió? ¿De dónde salió la idea para la película? Dice Chris Jones, un amigo que había producido una película para nosotros, nos mostró es un libro que se llama A Nefarious Plot de Steve Dish. Excelente, Huguito. Buen trabajo de investigación. Y pregunto, ¿se habrá leído el libro de Dish?
Recuerden que este es uno de los productores ejecutivos de la película y autor de A Nefarious Plot o La Conspiración Nefarious. Y Steve Dish es... Dímelo, Hugo. Steve Dish es protestante. Gracias. Música para mis oídos. Él mismo se da cuenta que el tiro le salió por la culata y por ello replica. No hay ningún problema con eso, ¿no? Y sí, claro que importa, porque la base sobre la cual se construye es una obra protestante, señores. Ahora, alguien podría objetar y decir que la película viene solo del guión y no del libro, como Hugo intentará probar, apelando a los guionistas. Pero eso es tan ridículo como suponer que se puede hacer El Señor de los Anillos sin consultar a Tolkien, las Crónicas de Narnia sin Lewis y la serie brasileña Moisés sin la Biblia. ¿No ven lo estúpido que se oye? Pero tú no dijiste que el guión fue construido en sus detalles por los guionistas católicos. Sí, pero recuerda lo que dije antes. La inspiración en lo que más importa de la película, los diálogos, sale de este libro. De hecho, los mismos guionistas desean que lo sepas. Por eso, al final de la película, promocionan el libro del evangélico Steve Dish. Pon el video. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Óchale. Que no se te cuele la hermana Palma Reyes. Deja tu bullying. And he is the author of the new book, A Nefarious Plot. You can find it wherever books are sold. Exacto. En otras palabras, Nefarious es una película para promocionar el libro de Steve, A Nefarious Plot, un documento del 2017 alabado por los mejores representantes del fundamentalismo evangélico como Kirk Cameron, Ray Comfort y el pastor Rafael Cruz. Aclaro, el libro de Dish no tiene la trama, pero sí contiene la mayoría de los mejores diálogos y el guión intenta reconocerlo. De hecho, parte de la trama gira en torno a que Nefarious hizo que se suicidara el anterior psiquiatra para que Jim apareciera y así encomendarle la publicación de su libro. Do something for me, CC. You're gonna write my story. And why would I do that? Because I want you to. ¿Cuál? Otra vez, el de Steve Dish, un protestante. ¿Qué más quieres, Huguito? De hecho, este no fue un error único de Hugo, sino también de Dante y Ravasi, quienes, a excepción de Pacheco, que sí lo hizo, no mencionaron para nada el libro que inspiró la película, y esto sin duda por el patrón que mencionamos al principio. A fin de cuentas, si mencionara Ravasi que los diálogos están inspirados en el libro de Steve, un protestante, tendría sentido la crítica que hace al final. Ven ya el sentido de la encuesta que publiqué en la comunidad. Son unos hipócritas. Jefe, tú estás fuerte. Y todavía tengo más que agregar. Steve Dish reconoce cuáles son sus fuentes de inspiración. Las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis y Lord Fulgrim's Letters de Randy Alcorn, ambos también autores protestantes. De hecho, damos un aplauso a Dante y Hugo, por lo menos ellos lo reconocieron. Cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, autor cristiano. No tengo exactamente el título, pero es un libro de C.S. Lewis donde habla de un diablo. Aunque no puedo decir lo mismo de Ravasi, ya que, y ojo al patrón, cuando Fray Meril les da la exclusiva y menciona la obra de Lewis. Do we have an agenda? Absolutely. Everybody has an agenda. Hollywood has an agenda. So our agenda is to give our argument from a Screwtape Letters, C.S. Lewis's book Screwtape Letters, from that perspective, from a demon perspective of how they actually go after the world. La traductora, por ignorancia o adrede, evita traducir esa sección. Dice que Hollywood tiene una agenda y la Iglesia Católica tiene que tener una agenda. Nosotros tenemos una agenda, la película tiene una agenda y queremos poner ciertos temas sobre la mesa porque definitivamente si ellos tienen una agenda, ellos se van a quedar con la hegemonía del discurso y lo que nosotros queremos es justamente hacer batalla espiritual y poner sobre la mesa nuestra agenda. Come on, Father. Pero hay otra cosa que se te pasa por alto. ¿Cuál? Adiós, que aunque la película está basada en el libro del protestante Steve Dish, Huguito, ignorando esto, decide conectar la película con el libro del cura Gabriel Amorth. El mismo que dijo que en el Vaticano hay sectas satánicas. Claro, escucha. Quiero poner en mi pantalla algo que me ha ayudado mucho a entender esta película y es este libro, se llama Un exorcista explica lo demoníaco y es escrito por nada más y nada menos que el padre Gabriel Amorth. Padre Gabriel Amorth, uno de los exorcistas más grandes que hemos tenido. Él en una ocasión dijo lo siguiente: en el Vaticano
hay sectas satánicas. Bueno, y con ello, sin decirlo, le deja a su audiencia la impresión de que la película se basaba en ese libro y no el real. Típico. Por supuesto, esto hace plantearme dos interrogantes. La primera sería, entendiendo que Nefarious está basado en este libro evangélico a través de sus diálogos, ¿podemos demostrar la relación entre estos últimos? Para ello debemos abrir el libro. En esta ocasión solo nos limitaremos a conectar los diálogos con el contenido. Dejaremos para otro video realizar una sinopsis de A Nefarious Plot. Comencemos pues. Lo primero que descubrimos es que la película toma como inspiración el nombre del libro. Esto, por cierto, lo notamos con el título Nefarious, lo que me hace pensar en por qué el señor Merilno, siendo asesor de la película, cuando le preguntaron los chicos de Rabasi de dónde salió el nombre, no dijo nada. They purposefully chose a non-demon name like Nefarious, because there's no... Eligieron un nombre no demoníaco como Nefario. Yeah, because I mean, there's Baal, there's Moloch, there's Lucifer and Satan, and so they chose not to use a real demon's name. They didn't want any demonic problems. Ya, en realidad tiene propiedades demoníacas, pero no es un nombre tan demoníaco, digamos, ¿no? O sea, escogieron el nombre precisamente para no tener ningún problema. No eligieron Baal, Moloch. Otra vez, recuerden el patrón. Prosigo. En la película, el Dr. Martin pregunta respecto al origen del nombre Nefarious. ¿Y qué le responde el demonio? The name my master gifted to me is in a Phoenician dialect that hasn't been spoken for 3,500 years, but I'll give you the nearest English equivalent, which would be Nefariamus. Nefarious? A closer translation would be he who is nefarious, suggesting possession of the trait full measure. Yeah, nefarious isn't a real name. Says who, James? Ahora, leamos con cuidado lo que indica el libro en su introducción. Mi nombre no fue Nefarious entonces, pero como los eones pasaron, se volvió más y más pesado para mí recordar cómo me llamaba originalmente. Sin embargo, ahora no tiene ninguna consecuencia porque mi verdadera identidad se encuentra en mi servicio a mi maestro. Después de que fuimos expulsados, mi maestro nos dio a todos nuevos nombres para afirmar que habíamos nacido de nuevo con nuevas identidades. Nos dio nombres que recordaban instantáneamente nuestras cualidades más útiles. De ahí el nombre de Nefarious. Dado que este es el nombre que me dio mi maestro, no querría ningún otro nombre. Juzguen ustedes. ¿Sigue estando o no la base allí? ¿Alteran las diferencias dicha base? Claro que no. Lo segundo tiene que ver con el origen de los demonios. En la película, el demonio que posee al recluso Edward Wayne Brady dice: In the first moment of creation, our creation, long before what you call the universe existed, we contemplated ourselves, our own being. Ourselves meaning, what, the angels? That would be the most correct term, though I despise it, but yes, beings of pure spirit endowed with will. We soon became aware of another will, an immensely powerful will, one we came to realize as our origin. God? The enemy. My master understood by endowing us with a will, we have the right to self-determination, that by giving us a will and its desires of our own, we're entitled to be free. Whereas the enemy insisted that by creating us, he was entitled to eternal gratitude, worship, and forced servitude. In a word, James, slavery to his will. Ahora pasemos al libro. Cuando nos rebelamos, realmente no esperábamos ganar. No somos tontos como ustedes, bolsas de carne. Éramos ángeles. Vivíamos en proximidad física con ya sabes quién cada momento del día. Literalmente sentimos su presencia como nunca antes. Conocemos su asombroso poder y fuerza. Nos rebelamos porque queríamos marcar un punto, para llamar su atención, para mostrarle que lo estabais ablandando, que era injusto lo duro que nos había tratado al obligarnos a servirlo sin cesar, mientras que al mismo tiempo les daba libre albedrío para hacer lo que quisierais. También teníamos libertad, pero tenía límites. No podríamos desobedecerlo por completo, incluso si quisiéramos. Pero mi maestro, el más grande de todos sus seres angélicos, sabía mejor. Sospechó que su intención era que tu especie nos reemplazara en el gran esquema de las cosas. Your creation was nothing but a slap in our face.
que debería haber escuchado nuestra rebelión y corregirla dándonos la bienvenida de regreso al lugar que nos corresponde en su salón del trono al que pertenecemos y del que nunca debimos haber sido exiliados en primer lugar. Wow, patrón, la descripción del libro es más completa que la de la película. Casi siempre pasa eso. Las adaptaciones no son tan buenas como los libros de donde surgen, pero en este punto tenemos un caso curioso. Y es que el diálogo de la película se enriquece mejor cuando agregamos estas notas, lo cual indica, sin duda, que el guión en esa parte también se destiló de este libro, en cuanto al origen de los ángeles. Pero esto continúa. Ahora pasemos al tema de la cultura de la muerte. En la película hay dos críticas increíbles respecto a la eutanasia y el ¿Y qué fue? No, que va. Es que debo disimular una palabra para que no nos bajen el video. Nada más avísame y yo te pongo esto. Mira, muchacha, ese video te lo mandé a ti para que nos curáramos en privado, no para que lo pusieras en público. La nueva burla de los garroteros hacia ustedes. A mucha honra, pero ese no es el tema. Continúa. Tocante al primer punto, en la película, Nefarious confronta al Dr. Martin, quien aplicó eutanasia a su madre y le acusa de asesino. Veamos. I didn't kill my mother. Of course you did. Just 10 years ago, you'd been brought up on first-degree murder charges. She was an Oregon resident. Everything was done according to the law. Oh, the law. The law, that's right. Death with dignity, euthanasia, assisted suicide. That certainly sounds better than murder, doesn't it? She was in pain. Por supuesto, esto sí es una recreación del guión por parte del guionista católico, pero responde justamente a la crítica que de la eutanasia se hace en el libro, justo en un capítulo dedicado a la cultura de la muerte, el 8º. Leamos. Su entusiasmo por la muerte refuerza nuestro caso. Exaltar la muerte es el último dedo del medio que levantan hacia ya sabes quién, porque él es el autor de la vida. Literalmente nada podría ni existiría sin él. Serían menos que nada sin él. Luego, citando el caso de Maynard, quien se volvió un referente para la lucha en favor de la eutanasia, continúa. Maynard fue elevada al estatus de heroína por muchos en tu cultura y felicitada por su valentía. Es gracioso. Este demonio tiene la edad suficiente para recordar cuando ustedes, bolsas de carne, consideraban el suicidio era la salida del cobarde. Sin embargo, ahora devalúas tanto la vida que consideras valiente humillarte como un perro rabioso. Después acota, mientras que no existe una muerte digna, existe una muerte significativa. Después afirma, es por eso que este terrible libro conmemora el amor sacrificado, porque no hay amor más grande que la disposición a dar la vida por los demás. No puedes dar más que a ti mismo, tal y como lo dice Nefarious. All those trips to the hospital, hours at her bedside holding that wrinkly hand telling her you love her, wears you out, doesn't it? Finalmente, concluye el tema afirmando sobre la eutanasia, esto no es compasión, esto no es amor, es asesinato intencional de la forma más indigna. Cualquier parecido con la película es pura coincidencia. No, que va. De hecho, la cosa se hace más clara cuando se habla del otro tópico, el que no podemos pronunciar. Producción, deja tu bendito relajo. Es para evitarte mencionar la palabrita esa. ¿Y para qué pones ese video endiablado? Deja tu coro. Continúo. En la película, Nefarious, hablando sobre él, se vale de esta imagen antigua. Even in ancient times, the archdemon Moloch was celebrated by tossing infants into flaming bonfires, accompanied, of course, by the beating of drums to drown out the screaming. Later on, they erected a giant bronze statue with outstretched arms, kindling fires beneath the palms. And when they toss a little infant into those open palms, they'd flinch at the red-hot metal, but then they'd willingly roll themselves off into the flames. What does any of that have to do with me? Oh, nothing, James. Especially since the priests now wear surgical scrubs. The killing takes place in the womb, so there's no screaming to be heard anyway. And the remains are tossed into gas-fired crematoriums. No, James, no. There's no parallel whatsoever to you. Punto que gustó al grupo de Rabasi. To talk about Moloch, for example, when they talk about the sacrificed children. Y en el libro, ¿sabes qué ocurre? Oh, sorpresa, encontramos esto.
Moloch exigió que los israelitas lo adoraran en el valle de Ben Hinnom, yendo allí a arrojar a sus hijos al fuego para complacerlo. Aunque era conocido como Moloch en el Israel del Antiguo Testamento, el dios que exigía un sacrificio tan repulsivo ha tenido muchos nombres a lo largo de los siglos, pero siempre ha sido mi maestro. Y aquí viene la parte que me gusta. Este engaño particular es el golpe de gracia de mi maestro. La idea de convencer a una cultura de asesinar a sus propios hijos como un medio para convencer a nuestro querido padre de que nunca debería haberlos creado, vino directamente del genio de mi maestro. Desde entonces no han podido resistir esta tentación porque mi maestro es irresistible. Y atienda a este punto particular. Mi maestro se deleita en ofrecer los restos carbonizados y desmembrados de tus propios hijos que matas a ya sabes quién, para mostrarle la plaga de la creación que realmente eres, dejando que el hedor repugnante de la carne suave e inocente de esos bebés que asesinas se eleve por el aire hasta los cielos. Pocas cosas enfurecen más a nuestro querido Padre que el derramamiento de sangre inocente, y tienes mucha sangre inocente en tus manos. Esto, obvio, nos recuerda lo siguiente. This is my life. I can live it the way I want. Yes, James! I couldn't have said it better myself. But it's still murder. Says who? Says all of creation, James. The Creator creates, and we destroy, and we do all of it through you. Sin duda, los diálogos tan interesantes de la película se construyen a partir de este libro. Y también, jefe, están las descripciones que hace del progresismo nefarius al Dr. Martin y que sin duda salen de la manera como el autor Steve desarrolla esas ideas en el libro. Claro, y es más, epítetos despectivos como carpintero para referirse a Cristo y bolsas de carne para indicar cuando habla de nosotros se toman prestadas de aquí. Pero, chécate esto. El libro también concluye con la frase final de la ejecución. Mene mene tekel upharsin. Mene mene tekel upharsin. De este modo, la parte más interesante de la peli, la que tenía estos gatos fascinados, viene o está inspirada del libro de Dish, un protestante. ¿Qué aportaron en esto Kosselman y Solomon? Solo la trama y algunos diálogos derivados de la misma, pero no los diálogos centrales. Stop, acuérdate de lo que ellos dijeron. Nosotros miramos la película y escuchamos los diálogos hoy y quedamos en shock. ¿Llegó eso, vino eso de nosotros? No, yo creo que vino del Espíritu Santo. Sí, pero a la luz del análisis interno comparativo, de que ellos reconocen basarse en el libro de Dish y hasta le hacen un cameo en la película, nos queda la conclusión correcta, en base a la evidencia, que los diálogos más importantes se basan en un libro protestante que de paso la película promueve. Y siendo la película una película cristiana en el sentido de que han colaborado católicos, evangélicos. Si un cato desea comprar ese libro, me pregunto, ¿qué encontrará allí? Bueno, frases como esta. Hay 2 años definitorios en la civilización occidental, 1517 y 1859. Comencemos con 1517. Aquí menciona a Martín Lutero y habla de la reforma protestante iniciada en 1517. Luego agrega que los Estados Unidos se mantienen de pie gracias al pensamiento de Lutero, al que llama grosero Kraut. ¿Kraut? ¿Y qué es esa vaina? Es un término despectivo que desde 1818 se usa para referirse a los alemanes. Para Nefarius, Lutero es un peligro. Por eso dice algo que causaría mucho ruido a Ravasi, Hugo y el mismo Dante que tanto alabaron la película. Lean conmigo. El resultado final de lo que comenzó ese día en 1517, cuando clavó sus mojigatas divagaciones en una puerta de Wittenberg para que todos las vieran, fue hacer que las putrefactas palabras de ese espantoso libro, la Biblia, fueran accesibles a todos por primera vez en su historia. Y después coloca una cereza en el batido con la cual haría palidecer a los tipos de que no te la cuenten. Sin la reforma protestante, no habría habido revoluciones científicas o industriales que son responsables de la mayoría de los beneficios sociales que han estado disfrutando hasta su inminente colapso.
De hecho, el colapso de Occidente, dice Ditch en todo su libro, se debe a que se abandonaron los principios del protestantismo. El mismo Nefarius lo dice cuando confiesa que las 95 tesis a las que un apologista como Don Bosco denostaba diciendo heréticas todas ellas, eran mojigatas divagaciones que hemos hecho todo lo posible para prohibirles leer. De modo que en el libro de Ditch, promovido en la peli, tenemos una visión muy optimista de Lutero y la Reforma, que ustedes saben muy bien no comulga con lo que Ravasi, Hugo y Plasencia sostienen. Oh, Hugo, ¿en qué burbuja vives? Ah, güey, que cantarle la canción de Bob Esponja. vive en una piña debajo del mar. ¿Quién vive en una piña debajo del mar? Huguito, excelsis. Hey, Prodo, no faltes al respeto de este prestigioso erudito. Ten caridad cristiana, por favor. ¿Ah, sí? Mira la caridad. Gran vaina. Me siento honrado de que me pusieran al frente. Además, no creo que Hugo esté detrás de eso. Lo primero que debes hacer es identificar al gracioso y burlarte de él. Pero deja a Hugo tranquilo. Ja, Hugo Moped. Cónchale, mejor ni te hago caso. Pasemos a la segunda interrogante. ¿Es Nefarius un tratado sobre posesión o una crítica del progresismo? Este punto es importante porque sé que se ha intentado venderla como lo primero, aludiendo a ciertos actos sobrenaturales malignos detrás del escenario y que siempre acompañan a toda película de posesión diabólica con el fin de generar cierto morbo y publicitarla mejor. Eso es normal y hasta esperable. Lo dijeron del Exorcista, La Monja y hasta con algunas películas de horror hechas por evangélicos como La Visitación o La Casa. Pero al irte a la trama, descubres que la intención es replicar lo indicado en el libro. Recuerden que Ditch hace una crítica al progresismo al puro estilo de Cartas del Diablo a su sobrino, algo que terminan alabando exponentes de la batalla cultural en Estados Unidos como Ben Shapiro. Así que considerando que el grueso de los diálogos viene de ese material, no vamos a encontrar demasiada información como para extraer un manual de monológico del exorcista tipo Gabriel Amorth o Fortea Cucurul. Más bien, si seguimos a Ditch, él nos probó un consejo en la introducción donde... Espérate, ¿tú vas a hablar de posesiones y exorcismos? Más o menos. Ah, pero síguete el consejo de Hugo, ya tú no oracionas a San Miguel primero. Pidámosle al Arcángel Miguel que esté con nosotros cada vez que vemos estas cosas. Ay. Las cosas que uno escucha. San Miguel. San Miguel. Yo con Pablo digo que un ídolo nada es en el mundo. Eso solo lo dicen los de conciencia débil, como señala el apóstol en el versículo 7. ¿Pero y qué pasa con Judas y ese? Que tengas cuidado de burlarte de esas entidades. Produ, y esa pregunta de neófito. Un lector asiduo de la Biblia sabe muy bien lo que quiere decir ese pasaje. Y además, Judas 9 es un golpe mortal a lo que cree Hugo. Porque ni siquiera Miguel lucha con el diablo, sino que recurre a Dios para que lo reprenda. Y nosotros tenemos a Cristo. ¿Para qué pedirle al arcángel cuando éste por sí mismo no puede echar al diablo? ¡Qué burbuja! ¡Qué biberón! Ah, pues no vas a rezarle al arcángel Miguel. ¡Que no! Tenemos a Cristo y con eso basta. Prosigo. Ditch nos provee un consejo. Dice que no debemos creer a todo lo que dice Nefarius. Y esto es muy simple, porque el diablo es un mentiroso. Por eso, no todo lo que lean deben asumirlo como verdadero, incluso si viene desde la propia perspectiva del infierno. De hecho, su único tema consistente será inconsistente también. Esto Ditch no lo dice al azar, sino que lo toma de C.S. Lewis en su prólogo a Cartas del Diablo a su sobrino. Se aconseja a los lectores que recuerden que el diablo es un mentiroso. No debe aceptarse como verídico, ni siquiera desde su particular punto de vista, todo lo que dice Scrutopo, es decir, el demonio que protagoniza ese libro que Dante recomienda. Les invito a leer, quienes no lo hayan hecho, la famosa obra, muy recomendada, Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, autor cristiano. El mismo Lewis entiende que hay dos errores en cuanto al mal. El primero es negar que exista, como le sucede al sacerdote católico del film, y el segundo es exagerarlo hasta deformar su imagen y caer en la superstición del exorcismo, como vemos en el mundo católico. De hecho, para Lewis, el sacerdote incrédulo
y el Hugo tan crédulo que tiene que persignarse y pedirle ayuda a San Miguel son lo mismo. Yo no sé qué va a hacer Hugo, puesto que recomienda el libro de Luis, pero eso lo pone en una situación jodona. Es un libro muy interesante. Verdad has dicho. Pero él dice que el sacerdote de la película no es católico romano, sino anglicano, por la bufanda. Ese sacerdote no parece ser sacerdote católico, pareciera por el tipo de vestimenta anglicanos. Bueno, que se ponga de acuerdo con Ravasi, quien afirma lo contrario. O sea, lo que pasa es que ese sacerdote no tiene la teología católica necesaria para saber que el demonio existe, así como Dios también existe. Diantre, patrona, a ti no se te escapa una. Por supuesto que no. Por ende, cuando yo publico algo en la comunidad, no es a lo loco que lo hago. Yo primero me informo. Entiéndalo bien, haters. Porque después salen a refutarme y solo quedan con la cara enterrada en la letra. Y aquí vuelvo al punto. El consejo que da Dish es que si bien es cierto que el diablo existe, también es cierto que es un mentiroso. Por tanto, no se puede creer a todo lo que dice, incluso cuando entabla una conversación que parece sincera. Recuerden que sus opiniones pueden ser manipulación. Ellos pueden decir cosas incluso contradictorias con el fin de engañar y atraerte. En cierto sentido, el infierno no es inmoral, sino amoral. Lo inmoral es un estándar y al diablo no le gusta ningún estándar. De modo que, cuando en la película aparece Nefarius diciendo esto, no implica que el católico deba creer verdadera la noción de que los niños abortados se van al infierno. Asimismo, cuando afirma, offer up a series of temptations, gradually increasing in terms of duration and intensity, degree of moral inequity. Absence of baptism in this case allowed us to begin work long before the age of reason. At 3, age of 5, maybe a theft of a toy car can do a great deal. Then we move on to bigger and better things. At 8, grandmother's gift of a Ouija board gave us immediate access to his decision-making, so we began steering them without him ever calling into question exactly who was doing the steering. No significa que dicha información sea del todo cierta. De hecho, en ese extracto, donde se intenta explicar cómo rayos ocurre... ¡Guay, muchacho! Mira esa vaina. Pues no ponete a rezar a San Miguel. ¡Ay, por favor! Es la luz que tiene problemas. Continúo. En ese extracto, donde se intenta explicar cómo rayos ocurre la posesión, se habla de varias cosas que resultan incongruentes y nos dejan ciertas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué abuela te regala una ouija? O la peor, un factor es que el niño no haya sido bautizado. Esto, claro, tiene que ver con un elemento involuntario porque el niño no está consciente del rito. Sin embargo, más adelante se deja entender que para tener acceso se necesita la participación de la voluntad del poseso. Invite me in. Let me inhabit you. All right, then. Go ahead. Inhabit me. You have my complete, unfettered, and irrevocable permission. Here I am. Entonces, ¿qué? ¿Entran por decisión voluntaria del sujeto o por la falta de aplicar un rito del cual su participación o rechazo no es voluntario en el sujeto? ¿Voluntario o involuntario? Decídanse, porque a la luz de lo indicado, esto resulta ser inconsistente. Pero no menciona que esto se debe a una serie de síes y noes. Claro, y precisamente ahí está el autogol. Para que haya síes y noes, se necesita la voluntad del sujeto, y en el paidobautismo ese aspecto no está presente. Así que, a la luz de esos aspectos, esa sección del diálogo es parte del engaño de Nefarius. Debe reírse Dish de los apologistas católicos que comentan la película y no se leen el libro que le inspiró, porque han caído en la trampa del diablo. Creer a todo lo que dice y asumirlo como cierto. Es justamente el error que vemos tanto en la literatura exorcística del católico romano como del neopentecostal. De hecho, para 2012 redacté un libro de guerra espiritual como folleto de texto para FDL. Y justamente al hablar sobre las prácticas del exorcismo y liberación, expliqué que habían ciertas dificultades introductorias al tratar el tema, como sería lo difícil en definir la temática, el hecho de que fuese más práctica que teórica y sobre todo lo no confiable de sus fuentes. En este punto escribí en la página 43, mira la mención de C.S. Lewis y las cartas del diablo a su sobrino. Perdón, me distraje.
Deja tu vaina. Sí, ya, leamos. Siguiendo este lineamiento se descubre que las fuentes de las cuales han de servirse para la construcción de su prolegómena, aparte de ser citadas con descuido, proceden de dudosa génesis. Su tratamiento de los textos es incoherente y en ocasiones coquetea con una mitología con tintes paganizados. Así dan por sentada la conexión entre las entidades espirituales y las fuentes de aguas. A esto se agrega que la mayoría de los informes que se aceptan como buenos y válidos no proceden de la Biblia, sino de orígenes dudosos. Ed Murphy, por ejemplo, construyó todo un esquema doctrinal en base a lo que los demonios manifestaban en las sesiones de liberación. Sin embargo, se pregunta uno, ¿qué tan confiable puede ser un demonio para utilizar su testimonio como base escriturística? ¿Acaso Jesús no los mandaba a callar cuando le aclamaban como hijo de Dios? Si lo piensa bien, ellos no estaban mintiendo, pero su testimonio no era válido por el simple hecho de que procedían de una fuente equivocada. ¿Escucharon? Jesús no aceptaba el testimonio de los demonios y los mandaba a callar aunque decían la verdad. ¿Cómo calza esto con Hugo dándole crédito al culto mariano porque un demonio dijo que le teme más a María? Por favor. ¿Y qué tú puedes esperar de un tipo que no sabe una cosa tan fácil como esta? Esta es la parte que no entiendo y creo que nadie puede resolver fácil este tema, ¿no? ¿Cómo así que los ángeles caen después del nacimiento de Cristo? ¿No debería ser que los ángeles cayeron antes? Bueno, les recomiendo leerse El teólogo responde. Allí justo doy una respuesta muy interesante, así que consíganlo, muchachos. ¿Y qué tú opinas de lo que Hugo dice aquí? Durante un exorcismo, el padre Cándido Martini, un sacerdote pasionista y mi gran maestro, le preguntó a un demonio, ¿cuántos hay de ustedes? El demonio le respondió, somos tantos que si nos volviésemos visibles, oscureceríamos el sol. Pregúntale si la fuente de donde vino es confiable. Yo no sé tú, pero cuando dijo eso me acordé de esta escena. No te creas. Eso es típico de la mente medieval. Aparte de que tenían un demonio de las faltas ortográficas. No me joda. Sí, se llamaba Titibulus. Pero aparte de eso, se ponían a discutir que cuántos ángeles bailaban en la punta de un alfiler. Lo que pasa cuando no se tiene televisión. No obstante, creo que el fracaso más grande del quehacer del exorcista, en particular del católico romano, se debe a sus recursos. ¿Ah, sí? Claro, verás. Hugo dice. Algunos de esos elementos son, por ejemplo, los sacramentales, el uso de agua bendita que molesta profundamente a los demonios, es lo que le permite a estos sacerdotes, sin duda alguna, tener esa potestad. Él hace una crítica del exorcismo en la experiencia protestante. Lo acusa de incompleto porque no tiene esto. Pero no tienen la plenitud que sí se encuentra en la Iglesia Católica. Y yo quiero que ustedes vean en este relato algunos de esos elementos que son muy propios del catolicismo en cuanto al tema de posesión demoníaca. Y son temas que definitivamente no solamente no están en el protestantismo, sino que son rechazados abiertamente por ellos. Pero él mismo se canta y se llora cuando afirma. Y presten atención que esto es muy importante. Algunos casos no se resuelven por muchos años y nosotros no sabemos por qué. Es decir que, aparte de reconocer que las liberaciones no suceden de inmediato, muchas veces resultan ser inútiles y nosotros no sabemos por qué. Yo sí sé, Hugo, y lo he sabido mientras tú todavía coqueteabas con la nueva era. Otra vez consulto de este libro que escribí en 2012. Ejecutar la autoridad no es solo invocar el nombre de Jesús. Es más que eso. Es vivir de acuerdo a ese nombre. Es que seamos merecedores, aunque no lo somos, de que Él mismo sea invocado en nuestra vida. Un hombre que viva de acuerdo al sacrosanto nombre de Cristo. Una persona que sea un verdadero cristiano es una de las que fluye la autoridad como dulce aroma. Es una persona a la que la presencia diabólica no puede hacer frente. Es un sujeto al que los infiernos obedecen. Es un digno discípulo de su maestro. Observemos a Cristo en acción. ¿Lo imagina usted cansado, extenuado y casi afónico tratando de expulsar un espíritu inmundo que no desea salir del cuerpo que posee? Jamás.
Tan solo su presencia hacía que los diablos temblaran y se inclinaran rogándole no ser echados al abismo. Su sola palabra bastaba para que los poseídos pudieran respirar el aire de la libertad mientras sus opresores desaparecían en la niebla o la espuma de un lago embravecido. Su autoridad era de tal magnitud que no necesitaba recurrir de ningún tipo de fuente externa. No necesitaba de fórmulas, conjuros o repeticiones. Él no era un exorcista. Tan solo con decir "sal fuera", su voz estridente quebrantaba las cadenas de la locura y la enajenación. Esta misma autoridad la delegó a sus seguidores y, conociendo las excusas que siempre tendemos a utilizar para callar nuestra conciencia o justificar nuestra pereza, declaró que cosas más grandes que la que hizo nosotros haríamos. Los discípulos supieron aprovechar esta autoridad delegada. El libro de los Hechos narra que los demonios eran expulsados de muchos poseídos con tan solo el pasar la sombra de Pedro. Y Pablo, allá en Hechos 16-18, ordenó que el espíritu que poseía la esclava filipense saliera de ella y el demonio se fue en aquella misma hora. ¡Qué cuadro tan diferente a las sesiones de liberación de nuestros días! Por supuesto, esto es una crítica también al exorcismo en el mundo protestante, donde fácilmente se nos olvida que las fuerzas oscuras son más poderosas que nosotros, pero no que quien está en nosotros. Como muy bien expresa Juanji en un artículo publicado en este mismo folleto tras su última actualización, Dios tiene personas escogidas sobre los cuales Él ha puesto una carga para liberar naciones y una unción de guerra particular para vencer en estos niveles. Estas son las palabras de Ana Méndez Ferrer, una exorcista neopentecostal cuyas ideas hacen eco de lo que indica el católico Padre Fortea. Tal conceptualización de una casta especializada para ejercer el ministerio de liberación es una bofetada en la cara del sacerdocio universal de los creyentes y una evidencia palpable de que tales excesos pueden ser un problema dado en nuestras filas cuando abandonamos nuestras bases epistémicas. Pero nosotros, como creyentes, estamos seguros en él, tal y como nos enseñaban tímidamente esas películas evangélicas basadas en las novelas de Ted Dekker y Frank Peretti. Así, mientras el sacerdote, con toda su parafernalia, intenta jugar al exorcista con fórmulas, sagrarios y agua bendita que el diablo se bebe cual gaseosa, el viejo creyente pentecostal, con su Biblia bajo el brazo, llevándola impresa en su pecho y sin ninguno de los aspavientos de Fortea o Ferrer, decía "sal fuera" y los diablos huían, tal y como pasó en el siglo I. Y Hugo dice que nuestra experiencia es incompleta. Incompleto sí, señor Delgado, pero eficientes, caramba. Como bien escribía el menonita Dionisio Bailer, Jesús nos abre nuevas posibilidades. En lugar de responder a lo divino con estructuras religiosas que se vuelven opresivas, dividiendo a la humanidad, su culto es en espíritu y en verdad. Su invitación es que los demás también adoremos así. Entonces, patrón, ¿cómo concluimos esto? Porque ya hay que cortar, ¿no? Sí, concluyo regresando a Nefarius. Ciertamente la peli es una colaboración de Catos y Protes. La productora es evangélica, parte del staff de producción ejecutiva también, y se contaba con pastores y sacerdotes en el set. Los guionistas son católicos, pero la fuerza de los diálogos viene de un libro protestante influido por otros 2 libros protestantes. Ese libro aparece como parte de la trama y en su contenido influye una visión optimista de Lutero y la Reforma que enojaría al mismo Ravasi. La película podría incluir una clase de monológica, pero al igual que el libro, es una crítica al progresismo. Y una crítica que reconoce este progresismo surge al descuidar las raíces protestantes de Occidente. Entonces, amigos, sí, Nefarius también es una película que intenta dar una crítica del wokismo. Espero les haya servido bien. Valió la pena esperar y hasta aquí llega el episodio de hoy. ¿Acabamos? Sí, Prodo. Basta por hoy. Oye, hablando de todo, ¿qué te iba a decir? ¿Y qué tú vas a hacer con ese chico, Martín Barrientos? Ese se obsesionó contigo y te ha hecho varios videos que suman 4 horas despotricando contra ti, que tú eres un hablador y tergiversador de fuentes. Bueno, su chance vendrá. Si quiere, puede venir a este video y dejar en la caja de comentarios la fecha. Así que, Martín, cuando quieras. Mientras a ustedes, gracias por su apoyo. Nos vemos después.